Muy bien. Vamos a ver ahora lo correspondiente a saltos repetitivos. Saltos repetitivos también se le conoce como bucles. Bucles. Estamos hablando de los saltos en los programas macro CNC. Conocemos que una de las capacidades macro es la utilización de los saltos. Ya pueden ser, ya sean saltos incondicionales o saltos condicionales en las secuencias de programación. La utilización de los saltos en la programación EA-ISO tiene la ventaja de que, aunque sea un conjunto de bloques nuestro programa, sea posible leerlo en un orden diferente al que fueron escritos. Logra además que el control pueda decidir por su cuenta cuándo saltar y cuándo no. Eh, con lo de salto nos referimos a saltarnos los bloques, ¿sí? ¿Sí lo recordamos? Dependiendo de la condición que se le indique haciendo los programas inteligentes. Cuando utilizamos saltos condicionales, el programa tiene la capacidad de monitorear el estado de una variable y dependiendo del estado de esa variable puede ejecutar un salto o puede omitir un salto. Eso es a lo que se refiere con saltos condicionales, ¿sí? Entonces, una combinación, esta función puede hacerse u organizarse de manera que se produzca un ciclo repetitivo que responda a una variable. Estos son lo que se conoce como ciclos repetitivos o bucles. Como para hacer esto se requerirían una buena cantidad de bloques de código. O sea, si nosotros queremos organizar nuestros saltos de manera que se convierta en un ciclo repetitivo, deberíamos utilizar cierto número de bloques, ¿sí? Entonces el sistema IA-ISO creó un comando macro para hacer la misma función, o sea, un ciclo repetitivo, pero con menos código. Una especie de abreviación del uso de los saltos condicionales, ¿sí? Es una, digamos, manera de hacer que tengamos que escribir menos código para hacer un ciclo repetitivo con ayuda de los saltos, tanto condicionales como incondicionales. A esta función se le conoce comúnmente como bucle, pero es en realidad un salto repetitivo. O sea, los bucles son saltos repetitivos. ¿Estamos? Saltos repetitivos o bucles. Los saltos repetitivos o bucles son una serie de saltos que originan repeticiones de una secuencia que se detienen cuando deje de cumplirse cierta condición, donde siempre se involucran variables. O sea, la condición va a monitorear el estado de una variable y dependiendo de el estado de esa variable es que se va a ejecutar o no se va a ejecutar el salto repetitivo o el bucle. En este caso, la ejecución del programa no sigue, por tanto, la secuencia de cómo están escritos los bloques, sino que se basa en las condiciones que se presenten en el argumento para detener o para continuar con la ejecución repetitiva de un cierto número de secuencias. La instrucción para el bucle es, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la instrucción? While se abren corchetes y dentro de los corchetes se pone lo que se conoce como argumentos. Y do es la orden para hacer. Mientras el argumento que tengo aquí dentro de los corchetes se cumpla, hay que hacer esto. Y se le ponen una serie de acciones que debe realizar mientras se cumpla esta condición. Esta es la instrucción que se utiliza en los programas basados en controles FANUC. Y después, para cerrar el bucle o para terminar el ciclo repetitivo de saltos, se utiliza la función end 1. El número 1 significa haz el bucle 1 y termina el bucle 1, ¿sí? Entre estas dos instrucciones es donde nosotros deberemos poner las acciones que se van a realizar en el bucle. ¿Estamos? En controles Okuma esta opción no está disponible. ¿Qué quiere decir? Que para los controles Okuma nosotros no tenemos esta función de while, sino que tendremos que hacer los saltos repetitivos o bucles
fabricarlos de manera manual, digámoslo así, utilizando saltos condicionales e incondicionales. Ya luego vamos a aprender la manera de hacerlo con Okuma. Bien, repetitivos o bucles. Bien, ya vimos que la instrucción es while. Luego tenemos que utilizar corchetes. Recordemos que en el EIA los paréntesis significan comentario. Para el control es nulo. Es simplemente comentario para el operador o para el programador. Por tanto, para utilizar los bucles para escribir argumentos hay que utilizar corchetes. Entonces, dentro del corchete vamos a poner lo que se conoce como argumento, ¿sí? Y después del corchete viene la instrucción do, que significa hacer. Entonces esto significa mientras se cumpla este argumento, ¿sí?, vamos a hacer lo que a continuación le vamos a decir al bucle. Esto se le llama la apertura del bucle o el inicio del salto repetitivo. Después de la apertura se van a escribir los bloques que describan la acción que vamos a realizar dentro del bucle. No sé, un movimiento rápido, un movimiento de corte, un avance, una interpolación. Los movimientos que necesitemos hacer dentro del bucle, ¿sí? Y que son los movimientos que va a repetir con cada una de las repeticiones o vueltas que dé nuestro bucle o nuestro salto repetitivo. Luego vamos a utilizar una macro, que no es otra cosa que el contador. ¿Por qué le llamamos el contador? Si se fijan, estamos utilizando la misma variable que se está evaluando en nuestro argumento, la número 1. Y la estamos igualando con la misma variable, pero con un incremento. El incremento puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una macro. El caso es que va a tener un cambio en el valor, ¿sí? Al inicio, la número 1 va a traer un valor. Al llegar al contador, ese valor va a cambiar porque va a agarrar un nuevo valor que ya va a tener un incremento. Puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, por esa situación se le conoce como el contador, porque esta macro es la que va a ir contando, digámoslo así, las vueltas que va a dar nuestro bucle o nuestro salto repetitivo. Y por último, vamos a utilizar la instrucción end y el número del bucle. Y ese va a ser el cierre del bucle. Con esto le vamos a indicar al control que hasta aquí es donde va a terminar nuestro salto repetitivo. Si se fijan, do tiene el número 1 y end también tiene que tener el número 1. Eso significa que es una referencia para el control donde va a entender que va a cerrar el bucle número 1. ¿Por qué se tienen que numerar? Bueno, vamos a ver más adelante que existen otro tipo de bucles que se llaman bucles anidados y que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Donde no es otra cosa más que un bucle dentro de otro bucle. Entonces, en esa situación uno necesita indicarle al control de qué bucle es el que estamos hablando a la hora de la apertura y el cierre. Entonces, por eso se tienen que numerar. Entonces, do 1, final 1, cerrar el bucle 1, ¿sí? Entonces, while, ya vimos que en la instrucción que indica el salto repetitivo o bucle, y también se utiliza para aperturar el bucle o para iniciar el bucle. Lo que está entre corchetes, ¿sí?, es el argumento condicional, que no es otra cosa que una comparación entre una variable y un valor de referencia, o entre dos variables, o entre dos operaciones, o entre dos valores fijos, ¿sí? La número 1 en este caso va a ser la variable monitoreada o la variable que vamos a estar verificando cuál es su estado, ¿sí? Puede ser también una macro o un valor directo, ¿sí? Es la primera parte de nuestro argumento. EQ significa igual en este caso, ¿sí? Es el operador comparativo. Ahorita vamos a ver que hay varios operadores comparativos para utilizar en los argumentos. Y por último se va a poner el valor de referencia, o sea, el valor contra el cual vamos a comparar a nuestra variable monitoreada, ¿sí? En este caso yo le puse 0, es el valor de referencia para esta instrucción. ¿Estamos? Do
es la indicación del número del bucle y es el inicio del bucle. O le estamos diciendo hacer lo que dice el número 1. ¿Sí? Luego tenemos la macro, que nos va a servir de contador. Es el incremento al valor de la variable que gobierna el bucle o la variable que estamos monitoreando. Entonces aquí con esta macro, a la cual se le conoce como contador y que todos los bucles deben de tenerlo, ¿sí? Es donde vamos a incrementar el valor de esa variable que vamos a estar evaluando. Y end 1 va a ser la indicación del cierre de las acciones del bucle, ¿sí? Con el número del bucle correspondiente. Los operadores comparativos que se utilizan dentro de los argumentos son los siguientes. EQ, que significa igual que. Eso es que el valor que tiene la variable es igual al valor de referencia. En este caso, si la número 1 es igual a 0, es igual que. Pero también tenemos NE, que es diferente que. En este caso sería si la número 1, NE diferente a 0. O sea, si la número 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo que sea diferente a 0, entonces se utiliza NE. LT significa menor que. Si el valor de la número 1 es menor que 0. ¿Sí? O sea, un número negativo. También se puede utilizar LE, que significa menor o igual que. En este caso sería si la número 1 sea menor que 0 o igual que 0. Si es esos casos, se cumple el argumento. ¿Sí? GT es mayor que. En este caso, si el valor de la número 1 es mayor que 0. Tiene que ser entonces un número positivo necesariamente para que se cumpla el argumento. Y GE es mayor o igual que. En ese caso tiene que ser un número positivo o mayor que 0 o puede ser 0 también porque es mayor o igual que para que se cumpla el argumento. Entonces estos son los operadores comparativos que nosotros podemos manejar dentro de los bucles o saltos repetitivos y son los mismos operadores que se manejan, por ejemplo, en los saltos condicionales, ¿sí? Entonces esos son los operadores comparativos o operadores lógicos. Saltos repetitivos o bucles. ¿Cómo es que trabajan los bucles? Bueno, vamos a ver aquí un pequeño programita para explicar cuál sería la secuencia de trabajo de este programa. Entonces, tenemos el encabezado del programa que ustedes ya conocen, G99, G90, todos los códigos que lleva el encabezado, ¿sí? Luego vamos a utilizar variables para hacer algún trabajo y esas variables son las que vamos a poder utilizar en el bucle. Entonces, en este caso yo le estoy poniendo un diámetro exterior, una longitud exterior, un diámetro interior, un diámetro de la barra, o sea, diámetro del material y una profundidad de corte diametral. Entonces estas son las variables que nosotros vamos a utilizar para hacer este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar un bucle en este caso? Vamos a poner primero un careado. Supongamos que vamos a trabajar con una barra y la tenemos que carear. Entonces vamos a utilizar un careado con variables. ¿Por qué? Porque el 148 ya sabemos que es el diámetro de la barra. Entonces aquí vamos a hacer una posición de 148 más 3, la guardia de 4, luego la guardia de 1 pulgada, la velocidad de corte, el acercamiento y luego un G1 para hacer el careado hasta la 503. La 503 sabemos que es el diámetro interior, eso es un material que tiene un diámetro interior, ¿sí? Y luego la salida, ¿sí? En este caso es un careado. En este momento no hemos aplicado ningún bucle. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar el bucle? A la hora de que queremos hacer el maquinado exterior de nuestra barra. Ya la careamos. Muy bien. Entonces en el desbaste exterior es donde nosotros podemos aplicar el bucle. ¿Por qué? Porque el desbaste exterior, supongamos que le tenemos que dar varias pasadas a nuestra barra y
lo podemos hacer en forma repetitiva por medio de un bucle. O sea, como son varias pasadas, son varias repeticiones. ¿Ven ahí la aplicación? ¿Sí? Entonces vamos a utilizar un bucle para hacer el desbaste exterior. Fíjense que vamos a desbastar desde 7.2, que es el diámetro que tiene la barra originalmente, hasta 5.156, que es el diámetro exterior que nosotros queremos aplicar. Entonces, vamos a utilizar una variable local para determinar el diámetro de la primera pasada. La primera pasada sabemos que es 148, que en este caso es el diámetro de la barra. A ese 148 le tenemos que restar la 520, que la 520 es la profundidad de corte, ¿sí? Son 300. Entonces la número 1 en este caso agarraría 7.2 menos 300, que en este caso serían 6.9, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahora aplicamos el bucle y le decimos, mientras la número 1 es la variable a la cual le acabamos de asignar valor, sea mayor o igual a ¿cuánto? A la 501 más 50. ¿Cuánto es la 501? 556, ¿sí? Y yo le estoy poniendo 50 más, ¿por qué? Porque le quiero dejar un sobrematerial de acabado, ¿no? Para acabado, de 50 milésimas. Entonces serían 5.206, ¿no? 556 más 50 son 5.206. Entonces, mientras la número 1 sea mayor o igual a 5.206, que es lo que equivale esta macro, hay que hacer lo que dice el bucle, ¿sí? ¿Cuánto traía la número 1? Traía 6.9. Entonces, ¿se cumple el argumento? Claro que se cumple el argumento, ¿sí? Porque 6.9 es mayor que 5.206, que es lo que tiene esta variable, esta macro, ¿de acuerdo? Entonces, se cumple el argumento, hay que hacer lo que dice el bucle. Entonces, una vez que ya escribimos la apertura del bucle, ¿sí? Ahora vamos a poner qué es lo que tiene que hacer dentro del bucle. Entonces, lo primero que hay que hacer es un G0 con una X al diámetro que tenga la número 1. La número 1, recordemos que aquí agarró el valor de 6.9. ¿Estamos? Y una llegada a 300. Recordemos que acostumbramos a poner el 0 en Z en la cara careada de nuestra pieza. Entonces, Z300 estamos un poco afuera del 0, ¿sí? Entonces, la llegada va a ser al diámetro que tenga la variable número 1 y la llegada en Z va a ser a 300, la guardia en Z, ¿sí? Luego vamos a hacer una pasada con avance de corte hasta ¿dónde? Hasta Z menos la 502. La 502 es la longitud del exterior, ¿sí? Hasta Z menos 5 y con un avance de 35. Luego con incremental vamos a, ya que hizo este corte, vamos a hacer que salga en positivo en el eje X. Saben ustedes que U es incremental. ¿Cuánto? Lo que tenga la 520, que en este caso es 0.3, ¿sí? Entonces ahí va a salir. Y por último va a regresar a la guardia en Z300. Muy bien. Entonces, estos 4 bloques son las acciones que yo voy a repetir dentro de mi bucle. Entonces, cada pasada va a tener que repetir estas 4 acciones, ¿de acuerdo? Una vez que yo ya terminé con las acciones, ahora voy a poner lo que se llama el contador. Y en el contador yo voy a poner la misma variable, la número 1, pero la voy a igualar a el valor que traiga en ese momento, en el momento en que lee esta instrucción, que si no mal recuerdo era 6.9, menos la 520. La 520 es 300. Entonces agarra la número 1 un nuevo valor. ¿Qué valor va a ser? 6.9 menos 300 serían 6.6. Cierra el bucle. Como ya la número 1 tiene un nuevo valor, se regresa a donde inicia el bucle y vuelve a evaluar. La número 1 trae 6.6, es mayor a 5.206. ¿Se cumple el argumento? Sí. Si se cumple, vuelve a hacer las acciones. Pero ahora
la número 1 ya trae un nuevo valor, entonces ya no va a ser 6.9 como hace rato, sino que se va a posicionar en 6.6, la Z3, y así va a ir repitiendo y va a ir incrementando con el contador hasta que llegue el momento en que el argumento ya no se cumpla. Cuando el argumento ya no se cumpla, o sea, cuando el valor que agarre la número 1 ya no sea mayor o igual, lógicamente tiene que ser menor a 5.206, que es lo que yo estoy especificando aquí. Entonces, cuando esto ya no se cumpla, se va a salir y va a ejecutar lo que siga después del bucle, ¿sí? Y en el bucle, pues yo le voy a programar el acabado, donde voy a cortar las 50 milésimas que le dejé acá para dejar la pieza al diámetro que yo le estoy indicando, ¿sí? Esa es la manera que tienen los bucles de trabajar. Saltos repetitivos o bucles. Bucles anidados. Bueno, una vez que ya vimos lo que son los bucles, ahora vamos a ver cuáles son los bucles anidados. Bueno, los bucles anidados, como su nombre lo sugiere, son bucles dentro de otros bucles, ¿sí? Quiere decir que en un bucle donde yo tengo ciertas acciones que voy a ejecutar, esas acciones pueden incluir otro bucle. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el formato de bucle normal o bucle principal le llamamos en este caso, va a ser while, el argumento, la apertura, ¿sí? Apertura del bucle principal, bloques, inmediatamente vamos a escribir los bloques que describen la acción dentro del bucle principal, ¿sí? Y dentro de esas acciones podemos incluir otro bucle, al cual se le va a llamar bucle anidado. Fíjense en el número, do1 es el principal, aquí ya le estoy poniendo do2, para indicarle al control que este es un bucle anidado, o sea, un bucle que está dentro del bucle. Entonces vamos a abrir el bucle anidado, vamos a poner los bloques que describen las acciones del bucle anidado, o sea, que vamos a hacer dentro del bucle anidado. Vamos a poner el contador para el bucle anidado. Vamos a cerrar el bucle anidado, el cual va a dar tantas vueltas hasta que se cierre, como cualquier bucle, ¿no? Y una vez que se cierre, entonces va a entrar el contador del bucle principal. Vamos a cerrar el bucle principal y así va a estar, ¿sí? Quiere decir que vamos a correr un bucle y dentro de ese bucle otro bucle. Y una vez que cierre este bucle, vamos a cerrar la primera vuelta y así va a estar, ¿sí? Entonces a este arreglo se le conoce como bucles anidados. Y el bucle primero, el que entra primero es el do1, se le conoce como bucle principal. Y el do2 es el bucle anidado, ¿sí? En el sistema IA ISO de FANUC se pueden desarrollar hasta 7 niveles de anidación en los bucles. ¿Qué quiere decir esto? Que si al principal yo le puse un anidado, al anidado yo también le puedo poner otro anidado, y a ese anidado otro anidado, y así hasta 7 niveles, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta de los saltos repetitivos que es muy útil porque nos ahorra mucho trabajo a la hora de hacer o escribir los programas, ¿sí? Entonces, si se domina bien la técnica, es muy rápido hacer cualquier maquinado, aunque este tenga muchas pasadas que dar o muchos desbastes o mucho trabajo, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los saltos repetitivos con los bucles anidados o saltos anidados. ¿Estamos? Saltos repetitivos o bucles. Bucles anidados. ¿Cómo trabajan? En el sistema IA ISO de FANUC se pueden desarrollar entre 3 y 7 niveles. ¿Por qué entre 3 y 7? Depende de cómo ajustemos los parámetros de nuestro control. Obviamente, si usamos 3 niveles, consumen menos recursos, memoria de nuestra computadora o de nuestro control, que si usamos 7 niveles. Ya con 7 niveles, pues ya requiere una computadora mucho más rápida, ¿sí?
Entonces, de entre 3 y 7 niveles de anidación en los bucles dependiendo de las prestaciones que tenga nuestro control. O sea, obviamente si es una máquina más rápida, pues va a tener más prestaciones. Entonces, ¿qué es esto de los bucles anidados? Bueno, aquí tenemos el do1, que es el principal, y termina hasta acá. Dentro del principal podemos tener otro bucle que le vamos a poner el 2 y el cierre del 2, y dentro del 2 podemos poner otro bucle que es el 3 y dentro del 3, ¿sí? Entonces, podemos tener hasta 7 niveles de anidación. Esos son los bucles anidados. Bueno, vamos a ver ahora una pequeña demostración en el simulador para que ustedes vean cómo trabajan o se entienda mejor cómo trabajan los bucles. Bueno, aquí en nuestro simulador ya tenemos cargado el mismo programa que acabamos de ver en la explicación. Vamos a revisarlo un poco, ojalá lo puedan ver. ¿Sí? Este es el encabezado, las variables que explicamos, ¿sí? Las variables es el exterior, la longitud, el diámetro interior, el diámetro de la barra y la profundidad de corte. Luego pusimos un careado para carear nuestro material, y en donde está el desbaste exterior, aquí es donde vamos a aplicar nuestro bucle, ¿sí? Entonces está tal y como lo escribimos en la explicación. Vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan observar cómo es que trabaja ya en el control este programa con el bucle. Vamos a ejecutarlo. Yo ya tengo ajustada esta máquina y vamos a ejecutarlo bloque a bloque para que ustedes vayan viendo los movimientos, ¿sí? Empecemos. Vamos a correr. Corriendo nuestro encabezado, la herramienta, el offset de trabajo, y vamos a leer nuestras variables. Una vez que ya leímos nuestras variables, entonces ahora sí vamos a entrar. Primero vimos que necesitamos carear, ¿no? Vamos a ver aquí qué pasa. Ya está girando nuestra máquina, se va a acercar a 0. Fíjense cómo va corriendo. Vamos a carear. Ahí va. Salimos y en este momento es donde vamos a iniciar a trabajar con el bucle, ¿sí? Fíjense. Agarró el valor de la número 1, el valor de la variable 1, y luego va a iniciar el bucle donde la variable número 1 es la que va a gobernar los saltos de nuestro bucle. Entonces, inicia el bucle, ya sabe qué es lo que va a hacer y se va a posicionar en el diámetro que tenga la número 1. Fíjense, vamos a ponerle aquí check para que vean ustedes el diámetro. Está ahorita en sitio 200, dijimos que se iba a posicionar en 6.9, ¿recuerdan? Allí está, fíjense que ya está en 6.9, ¿sí? Es la primera acción dentro del bucle. Luego viene un G1 y ahí lo tenemos. Estamos maquinando nuestra pieza hasta la longitud que le hagamos programado. En este caso, si no mal recuerdo, era 5. Vamos en 3, 4, ya casi. Ya salió. Luego la salida en incremental y el regreso a la guardia. Una vez que yo tengo eso, vamos a ver ahora cómo se comporta nuestra máquina. Una máquina normal debería seguir trabajando para acá, pero esta no, va a regresarse a evaluar porque va a entrar en este momento el contador. Aquí ya cambió el valor de la variable número 1 a un nuevo valor. Y al leer el en, se va a regresar a evaluarlo. Ahí fíjense en el programa acá arriba, se regresa a evaluarlo cuando yo le doy, pum, y ya se regresó a hacer la siguiente evaluación. Como todavía se cumple nuestro argumento, pues entonces va a seguir ejecutando, pero ahora con el nuevo valor que agarró la número 1 y que cambió cuando leyó el contador. En este caso es, vamos a ver cuánto, 6.6. ¿Ya lo vieron? Entonces va a volver a hacer el acabado, pero ahora con el nuevo diámetro.
Vamos a quitarle ya el single para que ustedes vayan viendo en automático cómo se mueve. Va en 6.6. ¿Sí? Recordemos que nuestro valor de referencia era 5.206 con los 50 que le aumentamos aquí. 5.206. Entonces va a seguir ejecutando el bucle hasta que el valor ya no cumpla, o sea, menos de 5.206. Fíjense, vamos en 6.300. En 6. Y así va a ir realizando los saltos repetitivos o los bucles hasta que su argumento ya no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, entonces se va a salir del bucle y va a ejecutar lo que sigue o lo que continúa en el programa. Va en 5.700. Vamos a subirle un poquito el avance para que sea un poco más rápido. Va en 5.400. Ahí estamos en 5.100. Como ya recordemos que es 5. 4.800. Vamos a ver hasta dónde va. 4.500. 4.200. 3.900. 3.600. Todavía estamos dentro del bucle. Quiere decir que establecimos un límite más abajo. Vamos a ver ahorita terminar el programa cuánto es. 3.300. Ya se salió. Fíjense, se salió en 3.300. Vamos a ver cuánto tenía la variable. Y ahí tiene 3 pulgadas. Fíjense, quiere decir que la variable tenía 3 pulgadas y no las 556 que habíamos dicho. ¿Sí? Termina nuestro programa y vamos a revisar cuánto tenía la variable para que quede claro. ¿Sí? Fíjense, el diámetro exterior tenía 3 pulgadas. ¿Sí? Entonces bajamos desde 7.2 hasta 3 pulgadas. ¿Sí? Esa es la forma, la manera en que nos puede ayudar o nos sirven los saltos repetitivos o bucles.